Timbres. ¿Cuál? Este código postal. ¿Ah, lo compraste? Pero te trae todos los piratas que no digas por Trabajamos aquí en una también Pues así trae la ley de timbres. el supermercado Mira, ¿Cuánto ¿cuál crees? basta? 60, ¿no? Este igual. Pues, pero este que lo modifica, ¿qué? Lo gráfico. Solo modifican, cabrón. Ese sí. Pero Ajá, por eso solo modifican. Ahí ya no se modifica. no dice que la presentación del punto 2 derechos de la gente. Eso vamos a dejar. Solo vamos a hacer el listado de los instrumentos públicos que me van a implementar. En la pizarra lo voy a colocar y pegamos al escenario nuestro código de inventario. Ya hablamos mucho de instrumentos públicos autorizar de votar. Por ustedes vamos a hacer el listado. ya lo leíste. Sí, sí, es posible. Así es como la digo. Te copiaron. Ya no estamos aceptando respuestas. Cemento público. Sí, ¿no? Podría. Solo tengo que decir, te va a cómo se defiende para después. Ya te conseguiste las esposas, ¿no? Ay, ahorita ya llega. Te preguntaste bien, Eli, porque se ponen las esposas. Vamos a las El testimonio es un documento notarial. Los instrumentos públicos
público son estos, ¿verdad? Escrituras públicas o escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma, actas notariales, acta de legalización de firma y acta de legalización de cualquier documento. ¿Qué hacemos con buscar en escrituras públicas? Contratos. ¿Los contratos qué son? Pero recuerden que en todos los instrumentos va a haber declaración preliminar, donde al firmar al otorgar está dando su consentimiento y ahí va su voluntad. Entonces, el contrato es cuando dos personas convienen y crean, edifican alguna escritura pública, por ejemplo, un negocio jurídico. Entonces, la contratación es la que hacen las personas en sí. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? Una compraventa, un inmueble, un arrendamiento, un mandato, etc. Eso van a ser negocios jurídicos. Entonces, lo que vamos a ver acá van a ser negocios jurídicos. Lo que vamos a hacer es buscar en las escrituras públicas van a ser negocios jurídicos. Ejemplo de negocios jurídicos: compraventa, arrendamiento, donaciones sobre libros. Pero ¿quién va a ver hasta ahí, verdad? Termina. Ahí les mencioné algunos ejemplos, ¿verdad? Si es un instrumento que tenemos que registrar en algún registro, tiene que ser en escritura pública. Todo lo que sea para registro debe hacerse en escritura pública. Si no, no lo rechazan el instrumento. No podemos hacerlo con la notarial, por ejemplo, ¿verdad?
tiene que ser en escritura pública. Por ejemplo, de declaraciones de última voluntad, testamento, y algún otro. Cuando estamos redactando escrituras públicas, ¿qué normativa vamos a usar en la escritura pública? Vamos a utilizar el artículo 9 del Código de Notariado, que establece que las escrituras matrices, acta de protocolación, cartón de documentos se inscriben en papel cerrado especial para protocolo. También vamos a observar lo que establece el artículo 13. En el protocolo deben llegarse las formalidades siguientes. El artículo 29 que se refiere a modelos formularios y instrumentos técnicos. Los instrumentos técnicos.
tengo que volver a hacer porque es muy chiquito. Es que iba a escribir, hacer. Los pacientes organizados se vacunan. Él no puede volver a trabajar en inglés. En este momento le va a entregar una hojita que se refiere a la historia de nuestra vida. A esto se alcanza para todos. Ah, En la casa vamos a ver los problemas. Entonces, empezamos a leer, ¿verdad? Porque a partir del 23 de febrero empiezan a haber problemas. Eso necesitamos. Necesitamos empezar a prepararnos, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la base con la que nosotros redactamos en hoja de papel que saca el protocolo, las estructuras matrices, las actas de protocolación y las razones de realización de escritura matriz y la escritura original. Nosotros compramos las hojas de oficio que sacan al protocolo. Acá se establece en el código en grupo de los 25 pliegos. Antes los pliegos eran como dos hojas unidas, ¿verdad? Como el pliego de servicios en contabilidad. Entonces, nosotros empezábamos a trabajar en la primera hoja. Utilizábamos máquina de escribir y era un poco difícil, tenía que escribir con una calculadora, porque no se podía equivocar, ¿verdad? Y si se equivocaba, pues tenía que cancelar la escritura. Y a veces si la máquina no estaba buena, yo me olvidaba con qué ganas sacar para por ejemplo la otra línea, y si no se da cuenta, seguía escribiendo, ¿verdad? Y entonces había que ser sanitarios. Si lo que estaba fuera del mate era importante para la escritura, había que sacar. Ahora ya no, ahora son hojas en sí, ¿verdad? De 25 lados y 25 de otro lado. Ahí es el de esta presentación. Yo les coloqué una copia, ¿no? Vean.
Acá está la zona de papel secado que se hay dentro de concentraciones. Entonces tiene un lado anverso y el lado reverso. Aquí no. Este es el lado reverso. Eso es lo primero, ¿verdad? El lado inverso y el lado reverso. Y en la siguiente hoja tenemos el texto de papel sellado. Esta es hoja de papel sellado tenía donde está el escudo, un palo, 50 centavos, 50 centavos, 20 centavos. Y esa forma se pagaba el impuesto. Si el impuesto era de 5 quetzales, se compraba una hoja de papel sellado de 5 quetzales. Si era para el testimonio, se utilizaba una hoja de 50 centavos. Y ahí se cubría el impuesto. Pero después, cuando nació el labor de impuesto, luego llegaron a llegar de la zona de papel sellado. Se utilizaron las llamadas y se arreglaron, ¿verdad? La ley de fiscal establece en el artículo 45, creo que lo vimos en la clase, entonces lo vimos. En la clase de Francisco, ¿verdad? Pero ahí está eso. En el artículo 45, el valor del fiscal de lo que se va a realizar para protocolos, ahí se establece que la hoja de papel sellado ya no se va a utilizar, que se agotan las existencias. Y que se va a utilizar la hoja que nos establece el artículo 33 y la hoja 15. Creo que lo vimos en clase, ¿verdad? Entonces, siempre que veamos acá, como dice el Pablo, hoja de papel sellado, ya sabemos lo que vamos como hoja de papel pintado. Bueno. Y antes de separar la hoja, el año, ahora da lo que es detalles para hoja. El grupo de la especiales. Y si ahora tenemos una comisión, ¿verdad? De los consumo. Si nosotros no podemos ir a comprar hojas de papel sellado que sea para el protocolo, podemos pedirle favor a otro notario o una mentira. Pero un procurador no puede comprar, únicamente otro notario hay. Ahora, pasemos al artículo 13. Nos vemos ahí en el código de 13. 1.13. ¿A mí tengo que preguntar?
Muchas gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que observar. Nosotros no podemos redactar escrituras públicas en otro idioma, que no sea el español. La numeración cardinal describirá una publicación de orden, por libros o orden de fechas. Hoy hicimos la escritura 1, mañana la 2, pasado la 3, pero no podemos hacerlo de otra forma. Tiene que ser por libros y de acuerdo a las hojas que nosotros estamos utilizando. Las hojas tienen una numeración, hay que observarlo, con cuidado que es una numeración. En el cuerpo del instrumento no podemos colocar zafras, únicamente letras. Si queremos colocar zafras podemos hacerlo, pero en paréntesis. Consideramos en letras la cifra y en paréntesis la cifra, ¿verdad? Sí. Y en letras el número, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque a veces uno considera en letras view y en cifras se equivoca, ¿verdad? Y entonces hay que prestar a lo cual entonces hay que tener cuidado. Si hay documentos que insertar, deben hacerse copiando textualmente. La numeración de la zona de papel sellado no se puede interrumpir, únicamente en dos casos establece la ley. Una, cuando nosotros incorporamos otro documento, y la otra, cuando nosotros terminamos nuestro lote. Porque cuando terminamos el lote y vamos a comprar un nuevo lote, nos van a dar en ese momento. Entonces no vamos a seguir con el que nosotros estábamos trabajando. En la página 192, los que vengan. El que manda. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la página 192. En el grupo. La escritura 4 es un acta de proclamación. Y luego en la hoja que estamos insertando es de construcción forma 004. Y ese es el documento que estamos intercalando. Entonces ahí sí interrumpimos las hojas de papel, toda la validación del número. La hoja anterior tiene el número 003, la que estamos incorporando 004 y la que sigue 005. Entonces, eso es cuando nosotros interrumpimos, ¿verdad? Porque estamos incorporando un documento a nuestro proyecto. Esa es una forma en que podemos interrumpir. Y la otra es cuando terminamos nuestras hojas y compramos nueva documentación. Son dos aspectos. Los espacios que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea aplicado el instrumento. Si vemos acá, entre cada escritura solo tenemos espacio para las firmas. Firma los otorgantes, si son dos o tres, dependiendo. El notario consigna las palabras ante la firma y la gente está autorizando. Y a continuación empieza la siguiente escritura. No podemos dejar espacios limitados. Eso es con relación al artículo 3. Luego vámonos al artículo 29.
El artículo 29 lo que nos da son los datos que vamos a escribir en nuestra escritura pública. Si es la primera escritura que vamos a redactar, va a ser la número 1. Ahí se establece en el numeral 1 número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Y si nos vamos si vemos en nuestro libro la escritura número 1, así empieza, ¿verdad? 1, la ciudad de Guatemala, el 7 de marzo del año 2022. Entonces, es congruente con el numeral 1 que establece el artículo 29. Número de orden, lugar, día, mes y año de otorgación. Y estamos realizando los requisitos. El 2 se refiere a los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. Después de que hemos consignado el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento, vamos a consignar las palabras ante mí. En este caso es ante mí. Luego el nombre del notario o la notaria, en este caso es el doctor David Roberto Limos, y su camarada, notario o notaria. Y de ahí la comparecencia. En la parte, comparece por la parte del señor, y empezamos a consignar los datos del comparecido. Y así sucesivamente hasta que llegamos al artículo 12, al numeral 12, donde aparece la autorización del instrumentación. Eso para que tengamos una idea, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer despacio cuando ya empecemos a redactar nuestra primera escritura. Pero en ese orden es que vamos a ir redactando nuestras escrituras. Acá se establece qué datos vamos a considerar el compareciente, que lo vamos a identificar, cómo lo vamos a identificar, si la persona actúa en nombre propio o en representación de alguien. Acá en el numeral 5 lo establece. Si necesitamos la intervención de un intérprete. El número 7 se refiere al cuerpo. La filosofía consiste en clara en el acto contrario. La prueba que tuvimos a la vista de los últimos ejecutivos formalmente que corresponden. La transcripción de actuaciones. La prueba de logro del instrumento a los interesados y su interpretación. Las advertencias y las firmas. Entonces, acá nos da la estructura, ¿verdad? Que es lo que tenemos que escribir dentro de la escritura pública. Lo que nos da es la formalidad, que es lo que tenemos que tomar en cuenta. El numeral 7 es la relación que consiste en clara de la propuesta. Esto va a ser el cuerpo. Y ahí va a ser la bonita la estructura que nosotros vamos a realizar. Que puede ser un ordenamiento, puede ser una compraventa. Entonces, en ese numeral 7 va a ser por el cuerpo, ¿verdad? Dependiendo de la estructura que nosotros estamos redactando. Bueno, ¿estamos listos?
¿Qué es lo que hacemos en actas de protocolación? Eso dice el número que continúa, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahí es agregar a nuestro protocolo un documento. Con el documento lo tenemos en nuestro libro, ¿verdad? Estamos agregando un documento. Lo vamos a hacer en forma material y jurídica, material porque vamos a ingresar la hoja del documento y jurídica porque vamos a redactar el acta de protocolación. ¿Cuál es nuestra base legal? No, se va, creo que va uno por uno. A partir de las escrituras. Artículos 13, 14 y 65, dice. Sí, 64. Era 14. Incorporan información forma material y jurídica al documento protocolo. El artículo que sigue, el artículo 64, nos da la formalidad. ¿Qué datos vamos a conseguir? Entonces, lo que nos van a contar es control de esa estructura llamada acta de protocolización. Y el siguiente artículo, el artículo
65. Por ejemplo, lo que se está realizando es una delimitación de un documento y lo que se quiere es protocolizar el plan de esa delimitación. Entonces ahí, una sola cláusula dentro de ese escrito de documento hace la mesa final de la automatización. Entonces hay dos cosas. Una, el acta de protocolación, solamente el acta de protocolación. Y dos, cuando queremos incorporar un documento a una escritura, y ese documento tiene relación con la escritura que estamos autorizando. El siguiente instrumento público, razón de legalización tributaria. Cuando nosotros como notarios autorizamos un acta de legalización de firma, tenemos la obligación de hacer una toma de razón. Una toma de razón de legalización de firma en nuestro protocolo. Nuestro cliente nos lleva el documento para legalizar la firma, es una firma, etc. El documento se lo lleva a nuestro cliente, pero nosotros hacemos una toma de razón. Este es un registro que llevamos como notarios en nuestro protocolo. Entonces, de cada acta de legalización de firma, vamos a realizar una toma de razón. La base legal es el artículo 59 del Código de Notariado. Muchas gracias. Entonces, en la parte final se lee. Estas razones se aceptarán siguiendo el norma y numeración del protocolo. O sea que ahí tenemos que consignarle un número. Si vamos por la estructura 30, esto sería la número 30. ¿No te quedamos? Bueno, ¿y qué datos vamos a consignar? Los que establecen el artículo 59 del numeral 1
Manual 3. En nuestro libro tenemos un ejemplo. En la página 192 tenemos la escritura número 3. A ver, ¿qué nos dice? Gracias. Entonces, como escuchamos, es un ejercicio, es un control que llevamos de cada una de las actas de realización de que debemos nosotros autorizar. Luego tenemos las actas de operaciones. ¿Cuál es la base legal? Del artículo 60 al artículo 62. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta herramienta material? El artículo 70 nos da la respuesta. Eso puede ser hecho. Antes voy a leer. ¿Qué es lo que hacemos constar en actas notariales? Hechos que presencia y circunstancias que le consten al notario. Es diferente cuando redactamos un acta notarial y cuando redactamos una escritura pública. Ejemplos de actas notariales.
Por ejemplo, el acta de matrimonio civil, el acta de su permanencia, el acta de nombramiento de una persona jurídica, el acta de protesto de cheque, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que nuestro cliente nos requiere. Vamos a consignar los que establecen el artículo 61 y vamos a tomar en cuenta lo que establece el artículo 62. Como escuchamos el artículo 61, abordar la formalidad. En el acta de formalidad no tenemos que consignarlo de orden, porque no lo establece dentro de su formalidad. Una vez iniciamos con él, lugar, fecha y hora de la lectura. En las escrituras públicas, regularmente no vamos a consignar la hora, solo cuando es testamento en relación por causa de muerte. Pero en actas notariales siempre vamos a consignar la hora en que iniciamos y la hora de finalización. Dentro de lo que leímos, escuchamos, número de orden del papel sellado. ¿Cómo lo vamos a tomar en cuenta? Establece que tenemos papel sellado en nuestro código, vamos a entender lo que es una hoja de papel y cómo. Cualquier cosa pregunta, ¿verdad? No tiene pena, porque así vamos a aprender. Y el artículo 62 establece que el notario liberará todas las hojas del acta notaria. Recuerden que solo estos tres instrumentos son el mapa de papel sellado que se para protocolo, de acuerdo al artículo 9 que leímos. Escrituras públicas o escrituras matricias, acta de protocolación, razones de legalización. Ahora, actas notariales, acta de legalización de escritura
y acta de evidencias de copia, no lo vamos a redactar en hojas de papel, si vamos a hacer para protocolo. Y en el caso de actas notariales, como el juego establece hoja de papel sellado, ya sabemos que lo vamos a redactar en hojas de papel y coma. ¿Cuándo vamos a redactar acta de legalización de sábado? Cuando una persona lo requiere ser comunicada, porque se nos ha llamado como se nos firmas objetivos, ¿verdad? El documento ya está preparado, ya lo firmaron. Lo que nos quiere es que nosotros, como notarios, legalicemos la norma que aparece en los documentos. Esta base legal es el artículo 54 y el artículo 55, natural A. Muchas gracias. Acá el código establece en el artículo 54 que el notario podrá legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Cuando redactamos el acta de legalización de firma, vamos a considerar que es puesta cuando el documento tiene la misma fecha. Por ejemplo, el documento lo redactaron hoy y hoy vamos a legalizar la firma. Entonces vamos a considerar que es puesto. Si el documento fue firmado de ayer para atrás,
vamos a consignar tu fe. Pues el documento es del día de hoy, vamos a consignar después también. Si el documento fue firmado de 10 palabras, vamos a consignar tu fe. Reconocido en nuestra presencia. Y el artículo 55, legal de formalidad, será como vamos a consignar. En el artículo 55 de la tasa formalidad, quedando vamos a consultar. Dice A. En la letra B nos da la formalidad de la Santa Ley, legalización de documentos. En el artículo 54 leemos: asimismo podrá realizar fotocopias fotostáticas y otras reproducciones elaboradas de procedimientos análogos. Pero lo importante es que sean reproducidas del documento original y en nuestra presencia. Nosotros no podemos realizar un documento, una copia de documento que haya sido reproducida de otra copia, porque puede ser que esté alterada, ¿no? Tiene que ser del original y en nuestra presencia. Bueno, ahí tenemos los documentos, documentos públicos que nos van a ayudar. No sé si tenemos dudas o no. Por ejemplo, una persona debe el pago, ¿verdad? Ya se convenio de pago con el pago. Pero ellos necesitan que ese documento sea legalizado. Se llegan a nuestra oficina para que legalicen. Será legalizado si ellos se llevan el documento. Nosotros lo que hacemos es toma de razón, pero solo para control nuestro. Es muy importante esta toma de razón. Nuestro colega la vez pasada que hizo la toma de razón de un documento de la ciudad. Y el contralor, creo que el necesario un poquito de regalo para que no se con eso. Pero a la hora de invitarlo, presentaron la toma de razón y él había tomado en cuenta el valor que aparecía en el acta de negociación. Eso ayudó para que no tuviera problema la votación. Entonces, es importante, ¿verdad? Principalmente como nuestra organización. El documento se denomina Historia del Patrimonio. Entonces, por favor, que se lo hagan de las palabras que sean nuevas, busquémoslas en el diccionario. Porque eso lo vamos a hablar en nuestro primer paso. Vamos a partir del 23 de febrero, empiezan ya las fracciones, ¿verdad? Entonces empecemos a ver. Ahorita tenemos como contenido aquí. Dale,
luego se va a hacer preguntas. Vaya. Entonces, por favor, empezamos a creer en el mejor. Yo traté de traer esta organización allá en su poder. Para no pedirle que por la introducción en los comentarios, la idea es que yo no entienda mi mamá. Una pregunta de todos. Hay que leer. Y por eso se trae por último, aquí está la opción.